Pasas por delante de estas iglesias todos los días si vives en Madrid, o les haces una foto rápida si estás de paso. Torres góticas, cúpulas neoclásicas, fachadas que ni siquiera miras 2 veces. Lo que no sabes es que detrás de esas puertas hay un cráneo desaparecido, un cuerpo que no debería seguir intacto, un templo cerrado durante 40 años y una boda real que terminó en matanza a los pocos minutos de decir sí, quiero. Hoy te enseño las 10 iglesias más misteriosas de Madrid. La que ocupa el primer puesto ni siquiera parece una iglesia a día de hoy, y precisamente por eso es la que más te va a inquietar, porque puede que la hayas visitado sin saber lo que realmente es. Quédate hasta el final, porque sin ese último lugar esta lista no tiene ningún sentido. Si nos visitas por primera vez, este canal se llama Buscador de lo Místico, y aquí comprobamos cada leyenda antes de contártela. Dale a suscribirte antes de que empecemos. Vamos allá. Número 10. La iglesia que un cura abandonó de la noche a la mañana para abrir una herboristería y nunca más volvió a hablar del tema. Junto a la Gran Vía, escondida en la estrecha calle de Silva, hay una iglesia neomudéjar tan discreta que la mayoría de los turistas que pasan a 100 metros de ella ni siquiera saben que existe. Se llama la Iglesia de la Buena Dicha, y su nombre, tan alegre y tan poco habitual para un templo católico, tiene un origen mucho más duro de lo que suena. El lugar nació en 1564 como hospital y cementerio para pobres, gestionado por la Hermandad de la Misericordia, con apenas 12 camas para atender a los enfermos más humildes de la parroquia. Durante siglos, generaciones de madrileños sin recursos fueron atendidos y muchos de ellos enterrados en ese mismo rincón de la ciudad. Con el paso del tiempo, el hospital original desapareció y el edificio que hoy vemos, con su mezcla de estilos góticos, mudéjares y nazaríes, se levantó entre 1914 y 1917 a expensas de los marqueses de Hinojares. Dentro de la torre derecha, a pie de calle, casi nadie repara en una pequeña puerta con barrotes que hay que aproximarse mucho para ver bien. Detrás de ese cristal sucio y descolorido se esconde una talla antigua de la Virgen, semi-escondida, vigilando en silencio a todos los que pasan frente a ella sin saber que está ahí. Pero lo que ha convertido a esta iglesia en un lugar de leyenda entre los madrileños que conocen la historia no tiene nada que ver con el arte. En la madrugada del 3 de abril de 1998, según cuentan quienes vivían en el barrio en aquella época, empezaron a surgir del interior del templo unas luces azules muy brillantes. Poco antes de las 7 de la mañana, después llegó un grito desgarrador, y a continuación, todos los cristales de la iglesia, uno tras otro, se rompieron al mismo tiempo, dejando el lugar sumido en un silencio absoluto. Imagina a don Ezequiel, sacristán jubilado de 74 años, que en aquel momento llevaba más de una década ayudando al párroco de la Buena Dicha con las tareas del día a día. Cuenta que aquella misma mañana, horas después del suceso, el cura decidió que no quería seguir al frente de la parroquia. No dio explicaciones detalladas a nadie, ni siquiera a los feligreses que llevaban años acudiendo a su misa. Simplemente colgó los hábitos, abrió una tienda de herbolario en la calle de Atocha y cuando alguien le preguntaba por lo sucedido aquella madrugada, respondía siempre lo mismo, que no hablaría de ello ni aunque le fuera la vida en ello. La iglesia permaneció cerrada durante varios años hasta que fue restaurada y volvió a abrir sus puertas en 2003. Hoy en día celebra misa con normalidad, sin ningún cartel ni ninguna mención a lo ocurrido aquella madrugada de abril. Quien entra a rezar o simplemente a admirar el retablo barroco no tiene forma de saber que, según cuentan los vecinos más veteranos del barrio, ese templo guarda un secreto que ni su propio párroco quiso explicar jamás. Escríbeme en un comentario, en una sola palabra. ¿Te atreverías a entrar solo en esa iglesia a las 7 de la mañana? Si en la Buena Dicha el misterio nació hace menos de 30 años, la próxima iglesia de esta lista lleva casi 900 años disputándose un título que ni los propios historiadores se ponen de acuerdo en otorgarle, el de ser, posiblemente, el edificio más antiguo de todo Madrid. Número 9.
La torre, que puede ser, en realidad, el minarete de una mezquita disfrazado de campanario cristiano durante casi 900 años. En pleno Madrid de los Austrias, en una plaza pequeña que muchísimos turistas cruzan sin detenerse porque van camino de la Plaza Mayor, se levanta la iglesia de San Nicolás de los Servitas. A simple vista parece una parroquia más entre tantas del centro histórico, pero su torre, de ladrillo rojizo y estructura mudéjar, esconde una pregunta que los especialistas llevan más de un siglo intentando responder sin éxito definitivo. Madrid, antes de ser Madrid, se llamaba Mairit, una pequeña ciudad musulmana fundada en torno al año 860 por el emir Muhammad I de Córdoba. En esa ciudad amurallada existían, según los registros históricos, hasta 6 mezquitas menores repartidas por los distintos barrios. Cuando el rey cristiano Alfonso VI reconquistó la ciudad en 1083, muchas de esas mezquitas se convirtieron poco a poco en iglesias, construidas o reformadas por alarifes, los maestros de obra musulmanes que se quedaron a vivir bajo dominio cristiano y siguieron trabajando con las técnicas que conocían. La torre de San Nicolás está formada por 3 cuerpos cúbicos, cada uno decorado con arquerías ciegas de diseño distinto, un estilo que varios historiadores, entre ellos el reconocido Elías Tormo, a comienzos del siglo XX, identificaron como prácticamente idéntico al de los minaretes desde los que los almoédanos llamaban a la oración en el mundo islámico medieval. La hipótesis, defendida durante décadas, es que la torre no se construyó desde cero como campanario cristiano, sino que reaprovechó o directamente reutilizó el antiguo alminar de una de esas 6 mezquitas menores de Mairit. El problema es que nunca se ha podido demostrar con certeza absoluta. Otros historiadores, como Manuel Gómez Moreno, señalaron que la orientación exacta del edificio no encaja del todo con la que tendría un minarete tradicional, lo que sembró la duda sobre si realmente se trata de una reconversión islámica o de una construcción cristiana que simplemente copió el estilo decorativo de los maestros mudéjares que la levantaron. Imagina al padre Jaime, párroco de la iglesia desde hace más de una década, que atiende habitualmente a la comunidad italiana de Madrid, ya que San Nicolás es conocida entre los vecinos como la iglesia de los italianos. Cuenta que, de todas las preguntas que le hacen los visitantes que se cuelan en el patio interior del templo, la más repetida es siempre la misma: si aquella torre fue una vez un minarete. Su respuesta, después de tantos años, sigue siendo la misma que la de los propios historiadores. Es probable, pero nadie puede afirmarlo con total seguridad. Lo que sí es un hecho documentado es que la torre aparece ya mencionada en el Fuero de Madrid del año 1202 y que el arquitecto Juan de Herrera, responsable del diseño de El Escorial, fue enterrado originalmente dentro de esta misma iglesia en 1597 antes de que trasladaran sus restos a Cantabria años después. Es con la única excepción de algunos restos de la muralla árabe, la construcción con uso continuado más antigua de todo Madrid. Cada vez que alguien entra hoy a la iglesia de San Nicolás para asistir a la misa en italiano de los domingos, está posiblemente rezando bajo la misma estructura desde la que 900 años antes un almoédano llamaba a los musulmanes de Mairit a orar en dirección a la Meca. Nadie se lo dice al entrar, y probablemente nadie lo sabrá nunca con total certeza. La siguiente iglesia de esta lista no tiene ninguna duda sobre su origen musulmán. Al contrario, su leyenda fundacional asegura que la imagen que hoy preside el templo llevaba escondida bajo tierra desde antes de que la propia ciudad de Madrid existiera siquiera, lo cual, si lo piensas con calma, es sencillamente imposible. Número 8. La leyenda fundacional de la patrona de Madrid contiene una contradicción histórica tan grande que ni la propia iglesia se atreve a resolverla del todo. La Catedral de la Almudena, frente al Palacio Real, es uno de los templos más visitados de Madrid, aunque pocas ciudades tienen una catedral tan joven. Se consagró en 1993, después de más de un siglo de obras interrumpidas, una y otra vez por guerras y falta de presupuesto.
pero la leyenda que explica el nombre de su patrona es muchísimo más antigua y muchísimo más problemática de lo que cuentan la mayoría de las guías turísticas. La historia que se repite desde hace siglos asegura que, en el año 712, cuando los ejércitos musulmanes invadieron la península, los cristianos de Madrid escondieron una imagen de la Virgen dentro de un tramo de la muralla que rodeaba la ciudad para protegerla de la destrucción. Allí permaneció oculta, según la tradición, durante 373 años, hasta que el rey Alfonso VI reconquistó la ciudad en 1085 y, cumpliendo una promesa hecha antes de tomar Toledo, ordenó buscarla. Un tramo de muralla se derrumbó durante una procesión, dejando a la vista la imagen intacta, con 2 velas todavía encendidas junto a ella pese a los siglos transcurridos. De ahí viene su nombre. Almudena procede del árabe al-Musdeina, que significa ciudadela o recinto amurallado. Aquí está el problema que muy pocos guías turísticos mencionan en voz alta. Madrid, tal y como la conocemos, ni siquiera existía en el año 712. La ciudad fue fundada por el emir cordobés Muhammad primero hacia el año 860, casi siglo y medio después de la fecha en la que, según la leyenda, unos cristianos madrileños escondieron la imagen dentro de una muralla que todavía no se había construido, en una ciudad que todavía no existía. Los propios investigadores del Centro de Estudios del Madrid Islámico reconocen abiertamente esta contradicción cronológica y apuntan a algo todavía más revelador. Probablemente la leyenda se inventó siglos después, precisamente para tapar el origen islámico de la ciudad y construir un relato fundacional exclusivamente cristiano para Madrid. Imagina a la profesora Amparo, historiadora medievalista de 60 años, especializada en el Madrid andalusí, que lleva toda su carrera académica explicando a sus alumnos universitarios esta paradoja. Cuenta que lo más fascinante del caso no es la leyenda en sí, sino lo que revela sobre cómo se construyen las identidades de las ciudades. Una leyenda inventada precisamente para ocultar el pasado musulmán de Madrid terminó convirtiéndose con el paso de los siglos en la herencia inmaterial más importante y más querida de todo el Madrid andalusí. Hoy, bajo la Catedral de la Almudena, se puede visitar una cripta enorme, una de las más grandes de Europa, sostenida por cientos de columnas de granito y mármol de distintos colores, muchas de ellas financiadas históricamente por familias madrileñas que pagaron por tener su nombre grabado junto al pilar que ayudaron a costear. Fuera, en la Cuesta de la Vega, una réplica de la imagen marca todavía hoy el lugar exacto donde, según la tradición, se produjo el hallazgo milagroso. Nadie duda de que la devoción a la Virgen de la Almudena sea real y profundamente sentida por generaciones de madrileños. Lo que resulta menos conocido es que la propia patrona de la ciudad nació de una historia que, contada con rigor histórico, no puede haber ocurrido tal y como se relata desde hace generaciones. La siguiente iglesia de esta lista no tiene ninguna leyenda que desmontar. Tiene, en cambio, algo mucho más difícil de imaginar, un tesoro real, acumulado durante siglos por mujeres de la más alta nobleza europea, escondido detrás de un muro de clausura que muy pocos madrileños han cruzado jamás. Número 7. El palacio convertido en clausura donde varias generaciones de mujeres de sangre real vivieron encerradas por decisión propia, rodeadas de un tesoro que el resto de Madrid ni siquiera sospechaba que existía. A pocos metros de la Puerta del Sol, en una plaza discreta que la mayoría de turistas atraviesa sin percatarse de nada especial, se esconde el monasterio de las Descalzas Reales. La fachada, sobria y casi anodina, no deja adivinar en absoluto lo que guarda dentro. El edificio fue en origen el palacio del tesorero del emperador Carlos I. Allí nació, en 1535, su hija Juana de Austria, hermana del futuro rey Felipe II. Juana enviudó siendo todavía muy joven tras la muerte de su marido, el príncipe heredero de Portugal, y decidió convertir aquella residencia familiar en un convento de clarisas descalzas, fundado en 1559. Lo que en principio parecía un simple gesto de piedad personal, terminó atrayendo a mujeres de la más alta nobleza de toda Europa, muchas de ellas viudas o hijas de las familias más poderosas del continente, que renunciaban a palacios, títulos y matrimonios concertados para entrar en clausura voluntariamente. Durante los siglos de mayor esplendor de la dinastía de los Austrias, la comunidad llegó a albergar a más de 100 monjas al mismo tiempo.
Y precisamente por tratarse de mujeres de tanto linaje, el convento se convirtió, sin que el resto de la ciudad lo supiera, en uno de los mayores repositorios de arte sacro de toda España: relicarios de plata sobre dorada, tapices flamencos tejidos expresamente para la comunidad por encargo de la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, con diseños del propio Pedro Pablo Rubens, y pinturas traídas directamente de talleres italianos y españoles de primer nivel. Todo ello se acumuló, generación tras generación, protegido por una clausura que impedía al público conocer siquiera su existencia. Imagina a Sor Inmaculada, una de las monjas que hoy en día vive tras esos mismos muros, 71 años, que ingresó en la comunidad siendo joven y que ha visto pasar desde dentro décadas de restauraciones y aperturas parciales del monasterio al público. Cuenta que lo más difícil de explicar a los visitantes que hacen la visita guiada no es el valor material de los tapices o las pinturas, sino la propia idea de la clausura, la de mujeres que, teniendo acceso a todo el poder y todo el lujo del mundo exterior, eligieron voluntariamente vivir encerradas de por vida, rodeadas de un tesoro artístico que ellas mismas apenas contemplaban como arte, sino como parte natural de su vida de oración diaria. El monasterio escapó, a diferencia de tantos otros templos de Madrid, a la desamortización de Mendizábal del siglo XIX, el proceso por el cual el Estado expropió y vendió gran parte del patrimonio eclesiástico español. Hoy sigue siendo un convento en activo, habitado por menos de 20 monjas franciscanas, propiedad de patrimonio nacional, declarado bien de interés cultural y distinguido como Museo Europeo del Año en 1987. Solo una parte del recinto, y únicamente mediante visita guiada, puede ser visitada por el público general. Entre sus muros descansan también los restos de 2 hijas del propio emperador Carlos V, en un rincón de Madrid que sigue funcionando exactamente igual que hace casi 5 siglos, en silencio, tras una fachada que nadie mira 2 veces, guardando un tesoro que la inmensa mayoría de madrileños jamás llegará a ver completo. La siguiente iglesia de esta lista no esconde ningún tesoro artístico. Esconde, en cambio, un cuerpo incompleto, el de uno de los pintores más importantes de la historia de España, enterrado bajo sus propios frescos, al que le falta una parte que ningún museo del mundo ha conseguido encontrar jamás. Número 6. El pintor más importante de la España moderna está enterrado bajo sus propios frescos y desde hace más de un siglo le falta la cabeza. Junto al Parque del Oeste, la pequeña ermita de San Antonio de la Florida es, por fuera, un edificio neoclásico sobrio que no llama especialmente la atención. Por dentro guarda una de las obras más importantes de Francisco de Goya, los frescos que pintó en 1798 para decorar la cúpula y las paredes del templo, encargados por el ministro Jovellanos, amigo personal del pintor. Hoy, la ermita original funciona exclusivamente como museo, mientras que el culto religioso se traslada a una ermita gemela construida justo al lado. Goya murió en Burdeos en 1828, exiliado voluntariamente tras la vuelta al poder absolutista de Fernando VII. Casi un siglo después, en 1919, el rey Alfonso XIII decidió que sus restos debían descansar definitivamente en Madrid, precisamente en esta ermita que el propio pintor había decorado. Se organizó un traslado solemne con representantes de la Casa Real y del gobierno presentes en el acto. El problema surgió al abrir el mausoleo francés, donde Goya llevaba enterrado décadas, junto a su amigo Martín Miguel de Goicoechea. Cuando los responsables del traslado revisaron los restos antes de trasladarlos a España, descubrieron que faltaba el cráneo. El cuerpo estaba completo salvo por la cabeza, desaparecida sin explicación documentada de ningún tipo. Desde entonces, la desaparición del cráneo de Goya se ha convertido en uno de los misterios más comentados de la historia del arte español. La teoría que circuló durante décadas y que todavía hoy se menciona apunta a que fue sustraída por algún médico o coleccionista de la época, fascinado por la idea de estudiar el cerebro de un genio, una práctica no del todo inusual entre ciertos círculos científicos del siglo XIX. Existe además un cuadro conservado en el Museo de Zaragoza, pintado en 1849 por el artista Dionisio Fierros, antes incluso de que se descubriera oficialmente la ausencia de la cabeza, que representa una calavera con una inscripción posterior en la parte trasera del lienzo asegurando que se trata precisamente del cráneo de Goya.
Según esa inscripción, el cráneo habría pasado primero por manos del marqués de San Adrián, amigo personal del pintor, y de él a la familia del propio artista que pintó el cuadro. Imagina a Ignacio, guía turístico madrileño de 46 años, especializado en itinerarios sobre Goya, que lleva más de una década explicando este misterio a grupos de visitantes frente a la propia tumba del pintor. Cuenta que la reacción más habitual entre los turistas no es de morbo, sino de auténtica incredulidad. La mayoría no puede creer que, en pleno siglo XXI, con todos los avances de la ciencia forense disponibles, nadie haya conseguido nunca resolver qué pasó realmente con la cabeza de uno de los pintores más estudiados de la historia. Vamos ya por la mitad de esta lista, así que te recuerdo lo que prometí al principio. El número 1 no parece siquiera una iglesia hoy en día, y es precisamente el que más te va a inquietar de toda la lista, porque es el único que sigue sucediendo ahora mismo. Hoy, la lápida con el nombre de Goya descansa a los pies del presbiterio de la ermita, justo bajo los ángeles que el propio pintor retrató en la cúpula. Miles de visitantes pasan cada año bajo esos frescos, contemplando escenas religiosas pintadas por un genio que hoy reposa a escasos metros de distancia en una tumba incompleta cuyo misterio nadie ha logrado resolver en más de un siglo de investigaciones. La siguiente iglesia de esta lista estuvo cerrada al público durante más de 40 años, no por ningún misterio sobrenatural, sino por algo mucho más terrenal: pleitos, ruina estructural y el desinterés casi total de una ciudad que había olvidado por completo que aquel tesoro renacentista seguía existiendo detrás de una puerta cerrada con llave. Número 5. La joya del renacimiento madrileño que sobrevivió a la guerra precisamente porque nadie sabía que era una iglesia. En la Plaza de la Paja, en pleno barrio de la Latina, se esconde uno de los secretos mejor guardados de todo Madrid: la Capilla del Obispo, conocida oficialmente como Capilla de Santa María y San Juan de Letrán. Su fachada, discreta y prácticamente indistinguible de las viviendas que la rodean, es precisamente lo que la salvó de la destrucción durante los episodios de violencia anticlerical de los años 30, que sí arrasaron por completo la vecina y entonces mucho más reconocible iglesia de San Andrés. Nadie identificaba aquel edificio como un templo desde fuera, y esa apariencia palaciega terminó siendo su mejor protección. La capilla nació de una disputa. Francisco de Vargas, consejero de los Reyes Católicos, obtuvo del propio Papa León X el permiso para trasladar hasta allí, en torno a 1535, el cuerpo de San Isidro, labrador, patrón de Madrid, que había trabajado generaciones atrás para la familia Vargas. Pero el párroco de la vecina iglesia de San Andrés, de donde procedían las reliquias, no estaba dispuesto a perder semejante fuente de peregrinación y de ingresos sin luchar por ello. Tras varios pleitos que llegaron hasta el propio arzobispo de Toledo en 1544, el cuerpo del santo regresó a San Andrés y se ordenó tapiar la puerta que comunicaba ambos templos. Fue entonces cuando Gutiérrez de Vargas y Carvajal, hijo del fundador y obispo de Plasencia, decidió reconvertir la capilla, ya sin las reliquias que originalmente iba a albergar, en panteón de su propia familia. En 1547 encargó al escultor Francisco Giralte un retablo plateresco y varios sepulcros de alabastro que hoy siguen considerándose una de las obras cumbre del Renacimiento español, comparables a las que se pueden encontrar en las mejores catedrales italianas de la época. El templo se cerró al culto en 1924 y 40 años después, en los años 60, fue declarado en estado de ruina y cerrado por completo al público con riesgo de derrumbe. Permaneció así, cerrado a cal y canto, durante más de 40 años. En 1980, la Casa de Alba, propietaria del edificio desde hacía generaciones, decidió donarlo al Arzobispado de Madrid con la condición expresa de que se restaurara y se devolviera al culto. Pero las obras se alargaron durante décadas más, entre presupuestos insuficientes, que se destinaban a otros templos y sucesivos retrasos administrativos, hasta que finalmente, en 2010, la capilla del obispo volvió a abrir sus puertas al público. Imagina a Fernando, historiador del arte madrileño de 53 años, que visitó la capilla por primera vez de niño, colándose con su abuelo por una rendija de la valla de obra en los años 80, mucho antes de que estuviera oficialmente abierta.
Cuenta que todavía recuerda la sensación de entrar en un lugar que parecía completamente olvidado por la ciudad, con el retablo renacentista cubierto de polvo pero absolutamente intacto, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquellas 4 paredes mientras Madrid seguía transformándose a toda velocidad al otro lado del muro. Hoy, bajo el altar, una trampilla permite asomarse a algunos de los nichos del antiguo cementerio medieval de San Andrés, descubiertos durante la restauración final. Fue precisamente ahí, en ese cementerio, hoy oculto bajo el suelo de la capilla, donde estuvo enterrado originalmente San Isidro, antes de que empezara todo el largo pleito que dio origen a este templo. La próxima iglesia de esta lista guarda un cuerpo que, a diferencia del de Goya, sigue completo, pero ese cuerpo estuvo a punto de desaparecer para siempre durante la Guerra Civil y solo se salvó gracias a que alguien decidió, literalmente, emparedarlo dentro de un muro. Número 4. El cuerpo incorrupto que Madrid emparedó para salvarlo de la guerra y que la ciencia forense moderna asegura que no puede ser quien todos llevan 800 años venerando. En la calle de Toledo, la Real Colegiata de San Isidro fue durante más de un siglo la catedral provisional de Madrid, hasta que en 1993 se terminó por fin la Catedral de la Almudena. Dentro se custodian los restos de San Isidro Labrador, patrón de la ciudad, y de su esposa, Santa María de la Cabeza. La tradición cuenta que San Isidro vivió en Madrid entre los siglos XI y XII, que trabajó como jornalero para un terrateniente llamado Juan de Vargas y que se le atribuyen decenas de milagros, entre ellos el más famoso. Cuando su hijo cayó a un pozo profundo, San Isidro rezó con tanta fe que el nivel del agua subió hasta el borde, permitiendo que el niño saliera caminando por su propio pie. Su cuerpo, considerado incorrupto desde su exhumación siglos después de su muerte, se conserva hoy dentro de una urna y le falta uno de los dedos mordido, según cuenta la tradición popular, durante uno de los numerosos traslados que sufrieron sus reliquias a lo largo de los siglos. En abril de 1936, meses antes de que estallara oficialmente la Guerra Civil, el obispo de Madrid, Monseñor Leopoldo Eijo y Garay, ya percibía el clima de tensión y los incendios de templos que se venían produciendo desde el inicio de la Segunda República. Convocó al cabildo de la catedral y tomaron una decisión drástica: esconder el cuerpo incorrupto de San Isidro y las reliquias de su esposa dentro de un muro, tapiándolo por completo para protegerlo de lo que pudiera venir. La decisión resultó providencial. El 19 de julio de 1936, apenas 2 días después del inicio del levantamiento militar que dio origen a la guerra, grupos armados asaltaron e incendiaron la colegiata, como sucedió aquellos mismos días con otros muchos templos católicos de Madrid en medio del caos generalizado que se apoderó de la ciudad. El fuego destruyó el retablo mayor, obra de Ventura Rodríguez, junto con numerosas pinturas y esculturas de gran valor. Pero el muro que ocultaba el cuerpo del santo permaneció intacto durante los 3 años que duró la contienda. Cuando terminó la guerra, en abril de 1939, el propio obispo regresó a la colegiata y junto a varias autoridades eclesiásticas y municipales picaron la pared que ocultaba el escondite. La caja y su contenido aparecieron completamente intactos. Imagina a Rocío, profesora de Historia del Arte de 48 años en la Universidad Complutense, que participó en 2022 en la investigación forense que se llevó a cabo con motivo del 4º centenario de una de las exposiciones históricas del cuerpo del santo. Cuenta que el resultado del estudio generó una mezcla de fascinación y desconcierto entre el propio equipo investigador. Aunque la tradición asegura que San Isidro vivió cerca de 90 años, el análisis forense determinó que el cuerpo conservado en la urna corresponde en realidad a una persona de entre 35 y 45 años en el momento de morir. Nadie ha sabido explicar del todo esa discrepancia. Puede tratarse de un error en la datación tradicional de la vida del santo, de una confusión histórica entre distintos restos durante alguno de los innumerables traslados que sufrieron sus reliquias a lo largo de los siglos, o simplemente de los límites propios de la ciencia forense aplicada a huesos de casi 900 años de antigüedad. Lo cierto es que, casi un siglo después de que un obispo decidiera emparedar aquel cuerpo para salvarlo de las llamas, la ciencia moderna ha abierto una pregunta que ninguna fe por sí sola puede responder.
La siguiente iglesia de esta lista no vivió una guerra que destruyera sus paredes. Vivió, en cambio, una boda real que debía ser el día más feliz de la historia reciente de España y que en cuestión de minutos se convirtió en una de las mayores masacres que ha sufrido Madrid en toda su historia. Durt, número 3. La iglesia donde un rey se casó por la mañana y donde apenas unas calles más allá 23 personas morían por la tarde del mismo día. La iglesia de San Jerónimo el Real, junto al Museo del Prado, ha sido durante siglos el templo elegido para las grandes ceremonias de la monarquía española. Coronaciones, juras de príncipes herederos y bodas reales se han celebrado tradicionalmente entre sus muros góticos. El 31 de mayo de 1906, el rey Alfonso XIII contrajo allí matrimonio con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg, en una ceremonia seguida por cientos de miles de personas que se agolparon en las calles de Madrid para ver pasar el cortejo real. Tras la boda, los recién casados iniciaron el recorrido tradicional hacia el Palacio Real, atravesando la calle Mayor entre vítores, flores lanzadas al aire y aplausos de una multitud que se calcula en varios cientos de miles de personas. Nada hacía sospechar lo que estaba a punto de suceder. Desde un balcón del cuarto piso del número 88 de la calle Mayor, un joven anarquista catalán llamado Mateo Morral, hijo de un adinerado fabricante textil, llevaba semanas preparando un atentado. Cuando la carroza real pasó justo por debajo de su ventana, Morral lanzó un ramo de flores que ocultaba en su interior una potente bomba. El artefacto no llegó a impactar directamente contra el carruaje real. Se enganchó con el tendido de los cables del tranvía y cayó desviado en medio de la multitud que observaba el desfile. La explosión mató a 23 personas en el acto y dejó alrededor de un centenar de heridos, entre ellos varios miembros de la Guardia Real y espectadores que simplemente habían acudido a celebrar la boda. Los reyes resultaron ilesos de milagro. Un fragmento del artefacto llegó a incrustarse en el collar de la Orden del Toisón de Oro que llevaba puesto el propio Alfonso XIII. La reina Victoria Eugenia regresó al Palacio Real con el vestido de novia manchado de sangre ajena. Imagina a doña Pilar, una de las espectadoras que aquella mañana observaba el cortejo real desde un balcón cercano junto a su familia. Según los relatos que se transmitieron de generación en generación entre algunas familias madrileñas que vivieron el suceso de cerca, la explosión se llevó por delante a varios vecinos del mismo edificio desde el que se lanzó la bomba, entre ellos una marquesa y su hija que observaban la comitiva desde su propio balcón sin sospechar en ningún momento el peligro que tenían literalmente encima. Mateo Morral logró huir del lugar en medio del caos y permaneció varios días escondido antes de ser reconocido y detenido por un vigilante en Torrejón de Ardoz. Según la versión oficial, mató a su captor con un arma que consiguió arrebatarle y después se quitó la vida. Décadas más tarde, algunos investigadores han cuestionado esa versión, señalando fotografías que sugerirían que la escena pudo no ser exactamente un suicidio, aunque nunca se ha podido demostrar de forma definitiva ninguna teoría alternativa. Hoy, frente al lugar exacto desde donde se lanzó la bomba, un monumento recuerda a las víctimas de aquel 31 de mayo. La propia iglesia de San Jerónimo el Real sigue acogiendo bodas y ceremonias religiosas con total normalidad, sin ninguna placa ni ninguna referencia dentro del templo a la tragedia que siguió, apenas unos minutos después a la última gran boda real que allí se celebró. La siguiente iglesia de esta lista no vivió una sola tragedia en un solo día, sino una destrucción casi total repartida a lo largo de toda una guerra, en un templo que había sido testigo durante siglos de los nacimientos, bodas y funerales de algunos de los escritores más importantes de la historia de España. Número 2. La parroquia donde se casaron, se bautizaron o se despidieron para siempre los escritores más importantes del siglo de oro español, arrasada casi por completo en cuestión de meses.
En pleno barrio de las Letras, la iglesia de San Sebastián guarda en sus archivos parroquiales las partidas de bautismo, matrimonio y defunción de más de 2.500 personas relevantes de la historia cultural española. Miguel de Cervantes registró allí su acta de defunción. Lope de Vega fue enterrado en el antiguo cementerio situado detrás del templo, aunque hoy se desconoce la ubicación exacta de sus restos, porque la persona encargada de pagar los derechos de uso de su cripta dejó de hacerlo en algún momento y sus huesos terminaron mezclados en un osario común. Mariano José de Larra se casó entre sus muros. José de Espronceda recibió allí su funeral. Gustavo Adolfo Bécquer, Jacinto Benavente y Leandro Fernández de Moratín aparecen también en sus registros parroquiales. La iglesia original, construida entre 1554 y 1578, no sobrevivió a la Guerra Civil Española. Al comienzo del conflicto fue asaltada y saqueada, y todos sus altares y retablos históricos quedaron reducidos a escombros o pasto de las llamas, en un episodio que se repitió aquellos mismos días en decenas de templos católicos de todo Madrid, en medio del caos y la violencia generalizada que estalló nada más producirse el levantamiento militar de julio de 1936. Pero el golpe final llegó unos meses después y desde una dirección completamente distinta. La noche del 19 al 20 de noviembre de 1936, en pleno asedio de Madrid por parte de las tropas franquistas, un avión de la Aviación Nacional lanzó una única bomba con una precisión devastadora directamente sobre el edificio que en aquel momento se sospechaba que estaba siendo utilizado como polvorín de municiones por las fuerzas republicanas. La explosión hizo que se derrumbara la nave central entera y la mayor parte de las capillas, dejando en pie únicamente la torre y unas pocas ruinas. Imagina a don Matías, párroco jubilado de 82 años que dedicó buena parte de su vida sacerdotal a investigar los archivos históricos de esta iglesia y a documentar la biografía de más de 2.500 personas célebres vinculadas a la parroquia a través de sus registros. Cuenta que el detalle que más le impresiona después de décadas estudiando el caso no es la magnitud de la destrucción del templo, sino un hecho casi anecdótico. La pequeña floristería situada junto al antiguo cementerio de la iglesia, en la esquina donde se unen las calles Huertas y San Sebastián, siguió abierta y vendiendo flores durante toda la guerra, sin cerrar siquiera el día del bombardeo que arrasó el templo contiguo. La reconstrucción del edificio se llevó a cabo entre 1943 y 1959, cambiando por completo la orientación original del templo. Por fortuna, el archivo parroquial, la verdadera joya histórica del lugar, había sido trasladado a tiempo a la Biblioteca Nacional y sobrevivió intacto a un conflicto que sí borró para siempre buena parte del patrimonio artístico que contenía la iglesia. Hoy en día, la iglesia de San Sebastián recibe muchos menos visitantes que otros templos más monumentales de Madrid, a pesar de conservar en sus archivos una de las bases de datos históricas más ricas de toda la literatura española del siglo de oro. La mayoría de quienes pasean hoy por el barrio de las Letras, siguiendo las citas de escritores incrustadas en las aceras, ni siquiera se detienen a mirar el templo que conoció en vida a todos esos autores. Los 9 lugares anteriores de esta lista tienen algo en común. Puedes visitarlos, fotografiarlos y dejarlos completamente atrás en el pasado. El último lugar de esta lista es distinto. No hablamos de una guerra que terminó hace 90 años, ni de un cráneo perdido hace un siglo. Hablamos de algo que está ocurriendo exactamente ahora, mientras ves este vídeo, y que probablemente afecta a algún edificio que pasas por delante cada semana sin saberlo. Número 1. El edificio que crees que es un simple bloque de pisos y que en realidad lleva más de un siglo perteneciendo a la iglesia, la misma institución que ahora mismo está decidiendo si tu vecino sigue teniendo casa el año que viene. Las 9 iglesias anteriores de esta lista tienen algo que las hace, en el fondo, inofensivas. Puedes visitarlas, hacerte una foto y salir de allí sabiendo que el misterio pertenece al pasado. Este último caso es distinto porque no habla de un templo con torre y campanario, sino de algo mucho menos visible y mucho más actual, el patrimonio inmobiliario que la iglesia posee en Madrid, acumulado durante siglos gracias a donaciones, herencias y legados piadosos, y que hoy sigue moviéndose en silencio por toda la ciudad.
Uno de los casos más sonados salió a la luz recientemente. La Fundación de Santa Marta y de San Ramón y San Antonio, conocida como FUSARA, dependiente directamente del Arzobispado de Madrid, administraba 14 edificios en pleno centro de la ciudad, donados hace más de un siglo por dos viudas devotas con un objetivo muy concreto: financiar, con las rentas de esos alquileres, un orfanato dedicado a niños sin recursos. En 2019, la fundación vendió 13 de esos 14 inmuebles a una sociedad privada llamada Tapia Mar Partners, a través de una cadena de empresas interpuestas por 99 millones de euros. Según cálculos independientes citados por los propios afectados, el valor real de mercado de esos edificios, vendidos piso por piso, superaría los 250 millones de euros. Alrededor de 200 familias inquilinas, muchas de ellas viviendo en esos pisos desde hace décadas, se vieron atrapadas de la noche a la mañana en una operación que ni siquiera conocían. Varias de ellas denunciaron que, cuando firmaron sus contratos originales, se les aseguró expresamente que aquellos edificios nunca podrían venderse, precisamente por su origen como donación benéfica. El registro de la propiedad llegó a suspender la inscripción de varios de esos inmuebles al detectar irregularidades en el proceso de venta. Imagina a Piedad, vecina de uno de esos edificios en el centro de Madrid, que lleva viviendo allí gran parte de su vida adulta y que con sus propios ahorros fue reformando su piso a lo largo de los años, cambiando ventanas que no cerraban bien, sustituyendo instalaciones eléctricas antiguas, invirtiendo en un hogar que siempre le aseguraron sería suyo mientras quisiera quedarse. Cuenta que se siente completamente engañada al descubrir que la misma institución que le prometió estabilidad de por vida terminó tratando su hogar exactamente igual que cualquier fondo de inversión trataría un activo más de su cartera. No es un caso aislado. En otras ciudades españolas se han documentado situaciones parecidas, con órdenes religiosas que administran cientos de viviendas donadas originalmente con fines benéficos y que, con el paso de las décadas, terminan gestionándolas con la misma lógica que cualquier empresa inmobiliaria convencional, incluyendo desahucios a inquilinos vulnerables cuando así conviene a sus cuentas. La propia Iglesia sigue siendo, silenciosamente, uno de los mayores propietarios privados de suelo urbano en Madrid, heredera de siglos de donaciones que muy pocos madrileños son capaces de rastrear hoy hasta su origen exacto. Y aquí es donde esta lista cierra el círculo. Empezamos hablando de una capilla diminuta cuyo párroco desapareció una madrugada sin dar explicaciones. Terminamos descubriendo que, mientras tú decides qué vídeo ver a continuación, en algún despacho de Madrid se está negociando ahora mismo la venta de un edificio que, sin que lo sepas, perteneció durante generaciones a la misma institución que construyó todas las iglesias de esta lista. El misterio más inquietante de Madrid no está enterrado bajo ningún altar. Está en la letra pequeña de una escritura de propiedad que casi nadie se molesta en leer. Escríbeme en los comentarios cuál de estas 10 iglesias te ha sorprendido más, y si sabías algo sobre el patrimonio inmobiliario real de la iglesia en tu propia ciudad. De verdad quiero leer tus respuestas. Y si quieres que sigamos investigando los rincones más inquietantes de Madrid antes de que los visites tú mismo, suscríbete a Buscador de lo Místico. Aquí no inventamos leyendas para asustarte, las comprobamos antes de contártelas. Nos vemos en el próximo vídeo. Tom Pope's Bounce.